ahí lo tienen, el gordo que salía esta mañana, el gordo de Navidad de este año, 72.897. Nos llevamos dinero atrás aquí en Tele7. Es uno de los números que tiene la casa, ha acabado en 7. El 72.897, el gordo de Navidad de este año. Vamos ahora con el segundo premio, dotado con 1.250.000 euros, a momento en el que salía el 6.095, 06095. 6.095. Y el tercer premio, dotado con 500.000 euros, y el 52.472. 52472. Número 52.472, premiado con 500.000 euros en cada serie. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Ya sé que a estas horas todos saben ya los números de la Lotería Nacional, los cuartos, los quintos y hasta la pedrea. Entonces todos mirando a ver si me ha tocado. Si les ha tocado, enhorabuena. Bueno, en Vizcaya 4 millones el gordo ya ha dejado en Bilbao y 1 millón el segundo premio, enhorabuena. Este ha caído en Baracaldo y también un quinto en la plaza de Cruces. A lo dicho, enhorabuena para los afortunados y para los demás, que haya salud. ¿Que no hay salud? Bueno, pues tendremos que hacer todo lo posible para que vuelva la normalidad, para que estemos todos en condiciones de volver a nuestra rutina, que es lo que más queremos. Ya saben, empiezan las vacunaciones a nivel del Estado el domingo 27 de diciembre, o sea que poquito a poco, pero tampoco nos emocionemos, que tenemos que seguir recordando cuáles son las medidas de seguridad, la distancia, el lavado de manos, el uso de las mascarillas y el no hacer tonterías, en definitiva, porque queremos todos cuanto antes salir de esta situación. Pues lo que nos interesa ahora es conocer los datos del contagio, los datos de COVID en Euskadi en las últimas 24 horas, así que vamos a por ello. A lo largo del día de ayer se hicieron 7.660 test diagnosticados, de los que 307 fueron positivos. Por territorio, 61 en Álava, 141 en Vizcaya, 103 en Guipúzcoa. Sobre la situación de los hospitales, en el día de ayer, 53 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 92 personas por COVID. La tasa de positividad cae en Euskadi. Ayer ya saben que les hablábamos del 6%, ahora lo hace en el 4%. Vamos ahora a conocer cómo es la situación en nuestros municipios. Arrigorriaga, la única localidad vizcaína que se mantiene en el nivel rojo de mayor riesgo y que suma 3 nuevos contagios. Bilbao añade 66 a la lista de personas contagiadas por la COVID-19. Baracaldo, 16, 7 en Sestao. Portugalete, 2 casos nuevos. Santurchi, 4. 1 más en Trapagarán, ninguno en Ortuella ni en Abanto y Ciervana, tal y como ocurriera ayer lunes. Musquis, que suma 1, Ciervena continúa con 0, Erandio añade 1, en Leioa ninguno, 0 positivos más, y en Guecho 4 más. Bueno, esta es la lista actualizada de los municipios. Tan solo Arrigorriaga en Vizcaya está en el nivel rojo. Esperemos mantener así todas nuestras localidades. Ya saben que esta mañana se ha reunido la Comisión Técnica del LABI. No, esta es la que no decide. Esta presenta los informes, presenta la situación y demás. Pero esta tarde sí. De hecho, a las 5... prácticamente dentro de una horita, se reúne el LABI.
ahí los políticos, el Lehendakari Iñigo Urkullu, los diputados generales, el delegado de gobierno, la representación de Eudel, y decidirán si mantienen o ponen en marcha nuevas medidas restrictivas de cara a la Navidad. Ya sabe que son tres aspectos. El tema de la movilidad, pues si podremos movernos mejor o peor por un cierre perimetral, o se aumenta, o podemos pasar de comunidad, cosa que por otra parte yo creo que ya estaría descartado. Está el tema de las celebraciones navideñas y el número de personas que podremos reunirnos, y el tema del toque de queda, que nada apunta a que varía respecto a los datos de situación actual. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque la consejera de Salud, Gochone Mora, Gochone Sagardui, perdón, se mostraba más o menos tranquila. En lo que a datos se refiere, la tendencia es positiva, no tanto en el tema de los ingresos hospitalarios, pero siempre además haciendo un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. Pero la evolución en los hospitales, aunque es favorable, sigue siendo lenta. Por lo tanto, la pandemia se encuentra en una fase de estabilidad. Estamos mejor que hace semanas, pero debemos seguir trabajando para mejorar los datos. Por lo tanto, pedimos mucha prudencia y no bajar la guardia en ningún momento. Recordarán que la semana pasada pusimos en marcha 2 cribados preventivos masivos en Arrasate y Aramayo. Se iniciaron el lunes y hemos decidido ampliarlos para llegar al máximo de personas posible. Necesitamos la colaboración ciudadana para detectar los casos positivos y aislarlos para evitar la expansión del virus. Ofreceremos los datos al final de dichos cribados. Está en manos de todos nosotros y de nosotras que la situación no empeore. Eskerrik asko, Ignacio. Efectivamente está en nuestras manos. Si la evolución es la que les estamos presentando, es en gran parte por el esfuerzo colectivo de la sociedad vasca. Somos muy conscientes de que no está siendo nada fácil, y menos aún en fechas tan señaladas como las de las próximas semanas. Estamos a las puertas de fechas navideñas señaladas. Esta Navidad es distinta y tenemos que hacerla distinta. Las Navidades no inmunizan y por ello desde el Gobierno hacemos un llamamiento a reducir al máximo posible los contactos y la movilidad. Y de cara a las celebraciones, si vamos a estar personas de diferentes unidades convivenciales, tenemos que mantenernos alerta. Priorizar encuentros al aire libre, no compartir comida del mismo plato, no utilizar los mismos utensilios, ventilar estancias cerradas, no fumar, ya que el virus podría estar en el humo, sin olvidar las medidas habituales que siempre recordamos: mascarilla, distancia social e higiene de manos. Junto a la consejera de Salud, Gochone Sagardui, estaba Ignacio Garitano, el coordinador de epidemiología del Departamento de Salud, que ya le escuchaban ayer en directo cómo se despedía y volvía a su trabajo habitual. Deja, por tanto, la investigación y vuelve al Hospital de Araba. Hoy ha sido una jornada políticamente activa aquí en Euskadi, con comparecencias de consejeros para presentar los presupuestos de su departamento. Uno de ellos ha sido el consejero de Educación, Joaquín Bildarratz. Ha hablado de cuantía económica, de equidad, pero nosotros ahora nos interesamos por otro tipo de educación. Hablamos de la educación emocional, de la educación en el tiempo libre. Y Chema Santamaría, que es doctor en psicología y psicoterapeuta de pareja y de familia, coordina un proyecto de educación emocional en el tiempo libre. Chemi, arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, arratsaldeon. ¿En qué consiste, Chemi, este programa, este proyecto de educación emocional en el contexto del tiempo libre? Bueno, este es un proyecto en el que participamos 3 entidades. Por un lado está la Fundación Lagungo, que es un centro de orientación y terapia familiar, donde tenemos pues distintos programas para acompañar a familias, parejas o personas que están teniendo dificultades emocionales y relacionales, pero donde también desarrollamos programas de prevención en el marco de la salud mental, de las emociones, etcétera. Por otro lado está la Universidad de Deusto, el equipo de investigación en familia,
que aportan en este proyecto su mirada desde la perspectiva investigadora. Por otro lado, la red de grupos Scout de Euskal Herriko Skauta Bizkaia. Ellos son grupos de tiempo libre, trabajan en tiempo libre con niños, niñas y jóvenes de 8 a 18 años. Entonces, el objetivo de este proyecto es dar herramientas a estos monitores para que trabajen y acompañen a niños, niñas y jóvenes en todo su desarrollo emocional. Pero estamos hablando de desarrollo emocional en el contexto del tiempo libre. ¿Pero qué es el tiempo libre? ¿Es el tiempo que los chavales no están en las aulas o que hacen extraescolares? ¿O exactamente cuál sería el tiempo libre de unos jóvenes y de unos niños? Vale, cuando decimos que estos grupos trabajan dentro del tiempo libre, de hecho ellos se definen como tiempo libre educativo, se plantea como algo complementario a la educación formal, que se entiende, la educación formal es cuando estamos en el aula. En este caso estaríamos hablando de la educación no formal, es decir, estos grupos tienen reuniones, normalmente suelen ser los fines de semana, con los niños y los jóvenes, donde hacen distintas actividades, van al monte, hacen campamentos de verano, etcétera. Entonces, nosotros les vamos a acompañar en esa tarea que hacen ellos, que normalmente se enmarca dentro del tiempo libre. Ahora bien, muchas de esas herramientas que vamos a proporcionar a los niños y a los jóvenes, el objetivo es que luego ellos las integren como un bagaje que pueden aplicar en cualquier momento de su vida. O sea, es enriquecer emocionalmente a nuestros chavales, ¿no? En una serie de valores, en positivo. Eso es. Este era un proyecto ya que lo habíamos empezado a diseñar a lo largo del año 2018. En el año 2019 hicimos una experiencia piloto con una serie de grupos de Portugalete. Y bueno, pues ya tenía una trayectoria. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en marzo del 2020 irrumpió la pandemia y entonces de alguna manera es como que ha cobrado, si cabe, ¿no?, como más importancia. Es decir, precisamente en este contexto en el que están cambiando tantas cosas, ¿no?, donde hay una realidad o un panorama de incertidumbre y tenemos que gestionar muchas veces frustraciones, tenemos que adaptarnos a los cambios, pues se hace más necesario, si cabe, dar herramientas para que los niños y jóvenes puedan gestionar todo ese mundo emocional que en estos momentos está en ebullición, ¿verdad? Y por eso antes decía que estamos trabajando en un campo muy preventivo. Queremos dar herramientas para que no se generen problemáticas que a veces, desgraciadamente, surgen. Pero ¿y ahora cómo se hace? Porque con la pandemia llegó el confinamiento, han llegado estas medidas de seguridad que impiden a los chavales tener, y a todos en general, tener este contacto social, pero que entiendo que para ellos es muchísimo más importante. ¿Cómo trabajáis emocionalmente cuando no se pueden tocar, no se pueden abrazar, tienen que estar en una distancia? Eso es. Nuevamente vuelve a salir la palabra, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar. Los grupos siguen haciendo sus actividades, siguen haciendo sus reuniones. Es verdad que en estos momentos se están buscando espacios abiertos y tienen una serie de protocolos para asegurar distancia, uso de mascarilla, etcétera. Entonces nosotros lo que hemos ido haciendo, bueno, el programa ha tenido como varias fases. Ha tenido una primera fase que ha sido cómo formamos a los monitores, a las personas que están acompañando a estos niños y jóvenes. Y esto, pues claro, como estábamos hablando de un número muy grande de monitores, pues lo tuvimos que hacer de una manera, pues en remoto, ¿no? Es decir, bueno, pues como aquí estamos utilizando la tecnología, poder transmitirles no solo criterios, sino actividades para que luego ellos puedan hacer en sus grupos. Por otro lado, hay otro elemento muy importante que quizá todavía no lo hemos mencionado, que es el de las familias. Es decir, no solo queremos acompañar a los monitores y darles herramientas para que ayuden a los niños y niñas, sino también queremos trabajar con las familias. Entonces, se van a realizar unas charlas con las familias, van a ser nuevamente en remoto, y el objetivo va a ser ese: cómo les damos herramientas para que acompañen el desarrollo emocional de sus hijos e hijas. Hemos realizado también unos trípticos donde aparecen, por un lado, criterios para el cuidado de nuestra salud emocional, y por otro lado también en estos trípticos aparecen una serie de recursos. Cuando uno clica, pues le lleva unos enlaces y unos recursos, bien sea vídeos, canciones, etcétera, también, que
quieren tener ese objetivo, ¿no? de acompañarnos en este trabajo emocional. Bueno, como ves, hemos ido como adaptándonos y creando distintas herramientas para poder llegar por distintos canales pues a los niños y las niñas. Me estoy sonriendo, Chemi, porque mi duda es, ¿con quién es más fácil trabajar? ¿Con los chavales, con los monitores o con los padres? Y al revés, bueno, claro. Bueno, yo creo que son perfiles distintos, pero a la vez muy complementarios, y por lo tanto lo que sí teníamos claro es que teníamos que llegar a los tres. Las familias es muy importante. Nos preocupa mucho, especialmente los perfiles de familias en situación de vulnerabilidad, porque son los perfiles a los que esta pandemia les está afectando en mayor medida. Por lo tanto, veíamos que esto era clave. Es verdad que a veces, ¿cuál es la dificultad con las familias? Pues muchas veces el exceso de tareas que tienen y la falta de tiempo para estar en una charla, para tener un momento de calma. Pero nos parece importante, y quizá ahora en este momento en el que por motivo de la reducción de la movilidad pues tenemos menos tareas, etcétera, quizá tenemos un poquito más de tiempo para formarnos, para escuchar a lo que nos van a proponer en las charlas y para aplicar alguna de estas cosas con nuestros hijos, ¿no? Por otro lado tenemos al monitorado que son chicos y chicas jóvenes. Estamos hablando de personas entre los 18 y los 30 años, en su mayoría, que también están viviendo lo que supone y están viviendo en primera persona cómo les afecta esta pandemia, tienen hora para llegar a casa antes, en algunos casos pues está muy reducida su movilidad. Por lo tanto, bueno, pues también hemos percibido una disponibilidad positiva, ¿no?, a este trabajo, porque de alguna manera las herramientas es para aplicar con los niños, pero primero esto tiene que pasar por los adultos. Es decir, si nosotros como adultos que acompañamos a los niños y niñas en su educación emocional no estamos medianamente equilibrados, difícilmente podemos acompañarles, ¿verdad? Porque no es una cuestión teórica, sino es una cuestión experiencial. Es cómo estoy, cómo ve el niño o la niña que yo abordo los conflictos que surgen, cómo yo gestiono mis emociones, mi frustración. Por lo tanto, cuando hablamos de educación emocional estamos hablando de una propuesta experiencial que lo que quiere es pasar por el cuerpo de esos referentes fundamentales en los niños, que son sus familias y sus monitores, ¿no? Y luego, por último, los niños, las niñas, pues bueno, para ellos estas actividades las planteamos como juegos. Por lo tanto, normalmente su predisposición es muy positiva, y además porque de alguna manera esto complementa el trabajo que muchas veces ya también han empezado a hacer en las aulas. Por lo tanto, yo te respondería, Yolanda, que aunque hay dificultades a los tres niveles, en los tres ámbitos estamos encontrando muy buena aceptación y muy buena disponibilidad. Para conocer los resultados, entiendo que este tiene que ser un programa a largo plazo, o sea, que no puede ser, estamos un mes, traemos unas conclusiones, les hemos dado unos valores aquí a los chavales, a los monitores y a los padres, y se acabó. ¿Cuánto dura esto y cuándo se pueden ver los resultados? Eso es, esto es carrera de fondo, ¿no?, podríamos decir. Sí. Ahora tenemos una primera intervención en la que, cuando yo antes mencionaba la universidad, pues vamos a ir, ¿no? Tenemos una serie de test, una serie de cuestionarios que también vamos aplicando tanto a los monitores como a las familias para ir viendo pues cómo esto también, qué efectos va teniendo, pero es verdad que este es un programa que tiene vocación de continuidad. Entonces, quizá en un primer momento ya podemos empezar a notar algún pequeño cambio, pues porque a veces quizá en ese niño, en esa niña, que hay una cuestión que le estaba generando pues mucho malestar, y resulta que se ha dado la oportunidad para poder hablarlo, para ponerle nombre, para compartirlo, ha recibido quizá alguna sugerencia de monitores, de amigos. Quizá ya eso, ¿no?, supone empezar a relacionarme con eso que estoy viviendo desde el sufrimiento de otro modo, y por lo tanto a corto plazo empieza a haber pequeños efectos, pero es verdad que esto es una propuesta de continuidad, que tiene vocación de seguir el resto de años, y vamos a seguir evaluando. Por lo tanto, claro, lo ideal sería, vamos a ir midiendo en distintos años cómo van evolucionando en la dimensión emocional estos niños y estas niñas, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco nuestro objetivo. ¿Y está destinado exclusivamente a niños de grupos de scouts?
En este programa en concreto sí, este programa en concreto sí. Puede haber otro tipo de programas. De hecho, yo antes hablaba de la escuela, ¿no? Tenemos mucha colaboración también con la educación formal y estamos acompañando al profesorado también en cómo dentro del aula implementamos estos programas de educación emocional. Yo decía antes, ¿no? Esto es una necesidad de siempre porque, bueno, pues las emociones es algo que es inherente a las personas, pero quizá en este tiempo está empezando a ser como una prioridad. La OMS decía, ¿no?, que cómo los países estamos respondiendo a esta situación de pandemia cuando consideramos la salud desde una perspectiva integral. No solo nos podemos centrar en la salud física, sino que también tenemos que tener presente toda la salud psicológica y emocional. Y entonces los datos nos están mostrando que ciertamente esta pandemia está teniendo un impacto en la salud emocional de las personas. Yo como psicólogo estoy viendo, ¿no?, cómo ha aumentado el número de sintomatología relacionada con la depresión, con la ansiedad, etcétera. Y por lo tanto, en este momento yo creo que tenemos un reto, todos los que estamos alrededor, ¿no?, acompañando a niños, niñas y jóvenes, de cómo les damos herramientas, cómo les ayudamos para que esta situación que estamos viviendo, y esto no lo podemos elegir, de alguna manera salgamos reforzados de ella. Entonces, por ahí iría. Perdona, Chemi, este incremento que estás notando en las necesidades, bueno, como psicólogo o psicoterapeuta, ¿se da en cualquier edad, en cualquier grupo de edad o quizás más en los jóvenes o en los niños? Bueno, estamos notando este impacto en todas las franjas de edad y aquí podríamos hablar de distintas variables. Hay una primera variable que yo he mencionado antes de pasada, que era bueno, el perfil de familias en situación de vulnerabilidad, vulnerabilidad del tipo que sea. Entonces, claro, en aquellas familias donde ya antes de la pandemia había dificultades, lo que ha sucedido es que esas dificultades se han incrementado con esta pandemia. Por lo tanto, eso sería como una primera variable. Y luego es verdad que nos estamos encontrando pues algunos sectores de población donde esto está afectando más. Por ejemplo, en las personas mayores, el elemento de soledad o el elemento del miedo al contagio que está generando mucha ansiedad. Bueno, pues ahí sí que sí hemos detectado que los mayores en general pues están siendo una franja a cuidar. Pero no solo, es decir, también en infancia como bueno, pues en la adultez, pues está habiendo personas que se están viendo afectadas por todo esto. No quiero olvidarme tampoco de los voluntarios monitores, porque claro, los padres, los niños, que son los verdaderos receptores de todo este programa, pero ¿qué sería del tiempo libre sin los monitores? Que ceden su tiempo libre para ayudar a los demás. ¿Se ha notado durante la pandemia que está bajando el número de monitores o habéis tenido dificultad en el programa para adecuarlos? ¿Cómo está un poquito ahí en este aspecto la situación? Bueno, claro, nosotros trabajamos ya con grupos que ya están estructurados, por lo tanto el número de monitores ya venía de atrás. En ese sentido, pues bueno, hay cierta continuidad. Pero sí es verdad, y yo creo que esto es un riesgo no solo en el ámbito del voluntariado, sino en el ámbito de las actividades en las que participamos en nuestro tiempo libre y de ocio en general. Hay un riesgo de que nos desconectemos, ¿no? Yo creo que uno de los riesgos de este virus, además de que afecte a nuestra salud, evidentemente, emocional, física, es que nos desconecte de toda nuestra vida relacional, de todo nuestro mundo de relaciones, porque al final las relaciones son lo que nos constituye, lo que nos construye. Y por lo tanto, creo que, como tú bien decías, es una riqueza el que participemos en entidades, que nos asociemos con otros para desarrollar cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Eso nos enriquece como personas y además enriquece nuestro entorno. Yo ahí sí veo un riesgo en el que pues eso, nos desconectemos, ¿no? Nos desconectemos. Un ejemplo puede ser, pues, niños y niñas que practican un deporte y que, bueno, pues poco a poco, claro, llevan un tiempo que no ha habido actividad deportiva y es como que me desconecto y luego ya, pues no, pues ya no me apunto y lo dejo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo bueno en el caso del tiempo libre educativo y de estos grupos Scout? Pues que han continuado con su actividad. Por lo tanto, el hecho de mantener la actividad a mí me mantiene conectado a mi voluntariado, ¿no? Yo creo que es un elemento muy interesante
y yo creo que esta pandemia también ha puesto de manifiesto, ¿no? Yo creo que ha activado circuitos de solidaridad entre las personas, pues porque ha habido una situación de necesidad a muchos niveles. Y por lo tanto, si vamos al tiempo libre educativo, si vamos a los grupos Scout, yo creo que es una labor muy interesante la que siempre realizan, pero especialmente interesante ahora, porque las posibilidades de los niños y de las niñas de relacionarse dentro de su tiempo libre, en su tiempo de ocio, han disminuido. Y por lo tanto, ahí tienen un espacio que, bueno, pues que está estructurado, está organizado y les da una continuidad. Chema, ¿ha sido fácil coordinar a los 3 colectivos que participan en el programa, a los Scouts, a la Universidad de Deusto, a la Fundación Lagungo? Y me permito avanzar, o para ti ha sido fácil porque de alguna forma en todos ellos has colaborado, has pertenecido. Eso es. Bueno, ha sido fácil porque había nexos de unión. Normalmente el trabajo de coordinación entre distintas entidades supone un plus, un extra de trabajo, porque supone coordinarte, supone entenderte en formas de ver las cosas, de orientar proyectos, etcétera. Lo que pasa es que en este caso había un nexo común a todos ellos que soy yo, sobre todo en lo que tiene que ver con la universidad y la Fundación Lagungo. Y por lo tanto, bueno, son 2 entidades que desde atrás ya venimos elaborando un trabajo en coordinación. Y por otro lado estaba el mundo del tiempo libre educativo, los grupos Scout, con los que también teníamos relación y habíamos hecho ya pequeñas cosas. De hecho, bueno, yo también participo hoy, aunque sea como padre, porque mis hijos están en uno de estos grupos. Por lo tanto, es como sentir que el círculo se cerraba. Chemi, muchísimas gracias por toda esta información. Menudo trabajo que tenéis por delante con este programa de educación emocional en el ámbito del contexto educativo del tiempo libre. Así dicho más o menos, ¿no? Muy bien, estupendamente. Gracias a vosotros, Yolanda. Un beso muy fuerte, Chemi, que te esperamos la próxima semana, porque queremos el martes hablar de ese otro proyecto, bueno, de ese libro que tienes por ahí. Pero si te parece, no vamos a avanzar nada más, lo desganamos el próximo martes. Muy bien, estupendo. Vale, agur. Gracias, agur. Chemi Santamaría, doctor en psicología, psicoterapeuta de pareja y familia y coordinador de este interesante programa emocional para nuestros chavales. Es educación, pero no educación en las aulas, sino la educación en el tiempo libre. Y además queríamos hablar con él, porque ya se lo avanzaba, que hoy estaban las comparecencias en el Parlamento Vasco de los distintos consejeros presentando esto que llaman los presupuestos para el año 2021. Lo hemos seguido durante la época de juntas generales, o sea, lo que es el presupuesto de la Diputación, pero ahora era interesante conocer también lo que va a ser el presupuesto para Euskadi. Aquí tengo mi chuleta. Jokin Zubiría, que ha presentado este proyecto de presupuestos y para su departamento le van a tocar el año que viene, bueno, dicho así, le va a tocar, tiene destinado más de 3.000 millones de euros, representa un incremento de 168 millones de euros más. El objetivo, impulsar la equidad educativa, la igualdad de oportunidades y becas y ayudas para todos los que lo necesiten. Además, y esto es muy interesante también, del plan de digitalización para que tengan una pantalla, un ordenador, todo el alumnado entre quinto de primaria y segundo de bachillerato de los centros públicos. Habla también de la FP y de la inteligencia aplicada, la transición verde y el 4.0. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Estos proyectos se centran en la eficiencia energética, economía circular, alimentación sostenible, hogares inteligentes o envejecimiento saludable. Hemos previsto una inversión de 1 millón de euros. Además, destaco las partidas referidas a la formación del profesorado en los centros de trabajo en el extranjero a través del programa Erasmus+. Ambas partidas suman una cifra cercana a los 2 millones de euros. Unibertsitate eta ikerketa ardatzak. Lehen ardatza, avance hacia la excelencia del ecosistema universitario vasco. En primer lugar, hemos previsto una financiación de 335 millones de euros para gastos de funcionamiento y dotación de la UPV-EHU. Esto supone 12,5 millones de euros adicionales a los presupuestados en 2020.
Cabe destacar también las aportaciones al Campus de Excelencia Euskampus, el impulso de la estrategia Universidad más Empresa, los consorcios con universidades europeas y el fortalecimiento de la formación universitaria a distancia en Euskadi. Estas actuaciones suman cerca de 2 millones de euros. Bigarren ardatza, nueva Facultad de Medicina y Enfermería. El presupuesto del próximo año incluye una partida de 4 millones de euros para la licitación e inicio de construcción de la nueva Facultad de Medicina y Enfermería de la UPU-EHU. Este incremento nos permite avanzar en una infraestructura de referencia que fortalecerá la docencia y la investigación de excelencia en un ámbito estratégico como es la salud. Hirugarren ardatza, talento e investigación de excelencia. La política científica vasca va a reforzar la generación, atracción y retención del talento y los programas de excelencia. A este objetivo destinaremos 65,5 millones de euros para las políticas de investigación de excelencia, el mayor presupuesto con el que hemos contado en nuestra historia. Ikerbasque Fundazioak guztira 26,1 milioi euroko finanziazioa jasoko du aurreko urtearekiko 152ko igoerarekin. Hau, gaur egun arte, Ikerbaskeek izan duen Jaurlaritzaren ekarpenik handiena izango da. Hezkuntza sailak Ikerbasqueren zuzkidura 7,8 milioi eurotan gehitu du. Zientziaren aurrerapean lagunduko duten goi mailako ikerketa talentoak mantendu, aberriratu eta biltzeko. Baita azpiegitura handiak edo bikaintasunezko ikerketa bultzatzeko. El objetivo de esta legislatura es incorporar 100 nuevas personas investigadoras de referencia internacional hasta alcanzar los 400 profesionales del equipo Ikerbasque. Amaitzera noa. Bizi dugun pandemia egoeran erantzunkizun handia daukagu hezkuntza bermatzeko, garatzeko eta hobetzeko. Dauzkagun kezkak eta erronka partekatuak izan behar dira, guztionak direlako. Erronka horiei erantzuteko ardura, aukera eta konpromisoa ere guztiona da. Egia esan hezkuntzaren etorkizuna partekatzeko eta sortzeko aukera paregabea dugula. Hezkuntza gizarte batek egin behar duen inbertsio garrantzitsuena da eta aurrekontu hauek Jaurlaritza osoaren konpromiso hori jasotzen dute. Con este presupuesto queremos garantizar una educación para todos y todas, inclusiva, equitativa y de calidad. La pandemia ha puesto ante nosotros la doble necesidad de trabajar juntos para garantizar la educación presencial y, además, avanzar en la mejora de este servicio público esencial desde el acuerdo. Esta es nuestra determinación y la propuesta presupuestaria se asienta en estos objetivos compartidos. Primero, la educación es una prioridad y contamos por primera vez con más de 3.000 millones de euros, el presupuesto más alto con que la educación vasca ha contado en su historia. Segundo, Fondo Especial COVID, Educación con más de 95,6 millones de euros para disponer de los recursos necesarios para garantizar la educación presencial segura para todo el alumnado en todos los centros. Y tercero, ponemos en marcha la revolución digital de la educación vasca con una inversión de más de 100 millones de euros. Un presupuesto ambicioso que responde a las necesidades del presente y a la adaptación al futuro desde las premisas de la equidad, la calidad y la mejora continua. Eskerrik asko berriro ere. Nueva apertura de Muebles Sestao. Disponemos de un amplio catálogo de mobiliario para el hogar. Armarios, dormitorios, salones, colchonerías, sillones, sofás, complementos, auxiliares en todos los estilos. Con lo último en diseño y calidad y financiación a medida. Muebles Sestao. Visítenos y descubra sus grandes descuentos por apertura. En Manuel Andrés número 5, Sestao. 94 495 39 79. En comunicación gráfica lo hacemos todo con mucho arte. Somos Copygraph. Copygraph, expertos en impresión, cartelería digital en todos los formatos, flyers, catálogos, libros, lonas, vinilos, lienzos. Expertos en diseño, papelería comercial, catálogos, murales, carteles. Expertos en rotulación, vehículos, escaparates, stands, señalización. Expertos en accesorios para la comunicación, rollers, plegables, stand móviles. Copygraph en Avenida Libertad 29, teléfono 94 438 1000. Te estábamos esperando. En el Centro Teringel Belleza hemos dado soluciones estéticas desde hace más de 40 años a cualquier problema de estética. Sin cirugía, sin agujas, tratamientos faciales, tratamientos corporales, láser definitivo e indoloro, micropigmentación. En Teringel Belleza te esperamos para tratarte de forma única. Teringel Belleza en Baracaldo, en calle La Virtud 2, entre planta. Seguimos con la actualidad informativa de la jornada, como todos los martes,
Consejo de Gobierno vasco, nuestros consejeros se reúnen y adoptan acuerdos. Tras esta reunión, el portavoz y consejero de Cultura, Bingen Zupiria, se presentaba para dar cuenta de algunos de los acuerdos. Pero lo que ha sido más destacado es que el portavoz del Gobierno ha dicho que, según los datos, el cumplimiento de las normas en vigor en lo que a la COVID se refiere está siendo adecuado, aunque se ha comprobado que los encuentros sociales, cuando se producen aglomeraciones o en encuentros con conocidos en lugares concurridos o cerrados, hay bastante relajación y se producen situaciones de riesgo, algo que, según Bingen Zupiria, se va a tener en cuenta en la reunión del LABI de esta tarde. El comportamiento general de las personas y de los ciudadanos está siendo mayoritariamente adecuado, pero también se está comprobando que en nuestros comportamientos sociales, sobre todo en aquellos momentos que tenemos encuentros con otras personas, cuando se producen aglomeraciones en lugares públicos o encuentros entre personas y conocidos en lugares concurridos o cerrados, hay bastante relajación y se producen situaciones de riesgo. Y en estas fechas de Navidad, pues estas situaciones de riesgo son aún más evidentes, y esto es algo que esta tarde tendrá presente el LABI en su reunión. Y no solo de cara a los próximos días de Navidad, porque no estamos hablando solo de los días de Navidad, estamos hablando también de todos los meses que nos quedan por delante hasta conseguir que la mayor parte de la sociedad alcance una inmunidad considerable ante el contagio y la transmisión de la COVID. Por tanto, nos quedan todavía por delante semanas y meses de compromiso y de cuidar nuestros comportamientos. Las próximas semanas y meses seguirán estando en juego la vida y la salud de muchas personas. Es importante también que se controle la transmisión y el contagio para evitar que siga aumentando la presión que esta situación está planteando a los profesionales y sanitarios de nuestro sistema de salud, sobre todo aquellos que están asistiendo y atendiendo en primera línea a las personas que acuden con alguna infección o con algún síntoma en los centros de atención primaria, en los hospitales o en la SUCI. Está en juego también que después de estos días de fiesta podamos volver con normalidad al trabajo, que podamos completar el curso educativo y que podamos desarrollar con seguridad otro tipo de actividades sociales, culturales o deportivas. Por lo tanto, tenemos el reto de bajar el número de personas o el ratio de personas contagiadas hasta niveles que nos permitan hacer frente a la expansión de la infección. Y todavía estamos un poco lejos de ese punto. Se trata, por tanto, de cara a la reunión de esta tarde, de analizar la situación actual, de recordar los objetivos colectivos que tenemos y de adoptar una hoja de ruta que nos permita asegurar todas aquellas medidas necesarias para seguir adelante, preservar la salud y la seguridad durante las semanas y meses próximos. Se harán todas las revisiones que haya que hacer. Hoy existe una perspectiva para evaluar cuál ha sido la evaluación de la situación sanitaria desde que hace 2 semanas entraron en vigor las últimas medidas decretadas por el Lehendakari. Existe también una perspectiva para analizar la situación cambiante que se está produciendo en algunos municipios con tasas de contagio elevadas, también una situación de crecimiento puntual en algunos momentos de los contagios en el territorio de Araba. Entonces es conveniente, en opinión del Lehendakari, pues hacer un análisis de esta situación, ver qué elementos pueden estar incidiendo positiva o negativamente en esta evolución y, si hace falta, pues ajustar las medidas. Bueno, Bingen Zupiria, además de hablar del tema de la COVID, qué es lo que más o menos podría pasar en la reunión del LABI de esta tarde, ha dado cuenta de algunos de los acuerdos adoptados en este Consejo de Gobierno vasco. Por ejemplo, se ha nombrado a 6 personas que integrarán la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco. Se ha dado luz verde al acuerdo sobre la oferta de empleo público de la Administración vasca para el año 2020, que está a punto de finalizar y que contempla 836 plazas para la Administración educativa.
700 para la Ertzaintza y 1000 para Osakidetza. También se ha hablado del premio Euskadi de investigación y bueno, nos parecía muy interesante también una subvención directa de 1.487.000 euros para la asociación EMME, que es Euskal Herriko Musika Bulego Elkartea y que tiene como objetivo desarrollar el circuito de artes vivas Beste Bat. Con ello se ha querido incrementar la programación y la actividad laboral en artes vivas como la música, la danza o el teatro. Se permitirá también fomentar la apertura de centros de música y apoyar su actividad. Gracias a este programa se desarrollarán más de 250 actuaciones de disciplinas artísticas diferentes en espacios musicales y escénicos de la Comunidad Autónoma Vasca. El objetivo de esta iniciativa es que exista una actividad cultural, tanto para creadores como para consumidores o ciudadanos, se puedan abrir algunas salas de música y se pueda desarrollar todo el programa con las máximas condiciones de seguridad y salud exigidas en estos momentos. Cambiamos radicalmente de asunto porque nos vamos con una nota muy simpática y humana y animal también, porque la Diputación de Vizcaya, y entramos ya en la información de momento territorial, ha liberado un joven ejemplar de foca gris que apareció el 11 de diciembre en el puerto de Bermeo. El animal presentaba una herida en la cara, se encontraba debilitado, probablemente después de haber sido arrastrado por las corrientes de los temporales marinos registrados antes de su hallazgo en la costa bermeana. La foca ha recibido asistencia en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Vizcaya, donde se le ha curado la herida y ha recibido alimento para su recuperación y para afrontar el periodo posterior a su vuelta a la naturaleza. Pero no es el único animal que ha sido rescatado y luego liberado, como vemos ahora en estas imágenes. A lo largo de este año, 2020, se ha atendido en este centro, el de recuperación de fauna silvestre de Vizcaya, a un total de 1.343 animales, entre ellos algunos de especies poco habituales como un flamenco común, un camaleón o un cisne negro. Los datos los da José Miguel Escribano, que es el responsable del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, y Roberto Cañón, subdirector de Espacios Naturales. Hemos venido aquí a Bermeo a devolver esta foca gris, un cachorro al mar. Vino el día 11, se recogió aquí en Bermeo. Es un animal bastante joven, no sabemos si está sin destetar todavía porque llegó con 21 kilos y normalmente cuando nace tiene unos 15 kilos. Hoy le hemos pesado antes de salir y pesa casi 5 kilos más. Entonces hemos intentado estar lo menos posible intercomunicando para que vuelva al mar y tenga posibilidades de, por sí mismo y por su instinto, volver a pescar otra vez. Nos ha comido bien, al principio le costó un poquillo, estuvo el primer día con sonda y una alimentación de papilla de pescado y al día siguiente un sondaje con líquido y bueno, y al tercer día ya nos empezó a alimentarse con pescado. Entonces esperamos que siga por su camino, que vuelva a volver, que pensamos que vendrá del sur de Francia, pero bueno, esperamos que vuelva a su sitio. Hace referencia al Centro de Recuperación de Gorliz. En los últimos años hemos podido comprobar una tendencia creciente en los animales recepcionados. Este año llevamos recibidos 1.341 ejemplares, lo que supone un 30% de incremento con respecto a 2019, donde fueron aproximadamente 1.040 y en 2018 ni siquiera llegaron a los 1.000 ejemplares. Entre las razones que pueden explicar, a juicio de los técnicos, este incremento en los animales recepcionados podemos señalar dos: una mayor concienciación ciudadana, cada vez se conoce más el centro y cada vez es más habitual que los ciudadanos y las ciudadanas llamen cuando encuentran un animal herido, una cría de animal que no puede valerse por sí misma. Esa es una de las razones. La segunda puede ser lo excepcional de este año, por motivo de la pandemia y del confinamiento. Ello ha provocado, y lo hemos visto, muchos animales, jabalíes, corzos, etcétera, que se aproximan cada vez más a los núcleos urbanos o periurbanos.
lo cual es un problema para ellos y para los ciudadanos y ciudadanas que habitan en esos núcleos y genera ciertos problemas porque no es el hábitat más adecuado para ellos. Este tipo de casos también se ha estado dando en 2020 y ha generado que muchas veces la guardería forestal o bien el propio centro tenga que colaborar para la devolución de esos animales a su hábitat natural. Por lo que respecta a la tipología de animales que se reciben habitualmente en el centro, normalmente son especies autóctonas, especies propias del territorio. No obstante, como vemos en este caso concreto con esta cría de foca, a veces son especies exóticas o especies que vienen o llegan desde otros territorios. Como ejemplos podemos señalar este año el ejemplar de flamenco común que se recepcionó en el centro procedente de Urdaibai en otoño, en la época de pase hacia el sur. Podemos señalar también algún ejemplar de alimoche que se ha recepcionado en el centro este año. En toda la historia del centro se habrán tratado 5 o 6 ejemplares de este tipo, un ejemplar de cisne negro que también se recepcionó en el centro, o incluso algún camaleón común, alguna tortuga espolonada africana, que luego en muchas ocasiones se ceden a otras instalaciones, en este último caso al zoológico de Jerez. Y bueno, como conclusión general, matizar que los ejemplares que habitualmente se recepcionan en el centro son aves, el 70%, tendentes normalmente a su suelta posterior, siempre y cuando se puedan valer por sí mismas, y que esta tendencia se ha venido manteniendo en los últimos años. Antes de ir a publicidad, la felicitación navideña, o sea, ustedes nos pueden mandar, ustedes y vosotras, nos podéis mandar al WhatsApp de la tele, pero además a nuestro email de Tele7 nos envían los diferentes colegios, asociaciones, y poco a poco vamos emitiéndolos. El siguiente, el de los 18 segundos, corresponde al Colegio de Farmacias de Vizcaya. En la charcutería de Jota llevamos más de 30 años seleccionando productos ibéricos de gran calidad. Por eso, tanto nuestros clientes de tienda como grupos de trabajadores de empresas confían en nosotros a la hora de realizar sus compras durante todo el año, y aún más en estas fechas. Además, a colectivos y empresas de toda Vizcaya les ofertamos el servicio a domicilio. La charcutería de Jota. Estamos a tu servicio en el Mercado Santiago Apóstol de Arteagabeitia, en Baracaldo. Gabonetan. Yo elijo Barakaldo. Oparitzeko eta ospatzeko. Hiriko merkataritzarekin eta ostalaritzarekin konprometituak. Comprometidos con el comercio y la hostelería de la ciudad. Ayuntamiento de Baracaldo e Incuralde. Bueno, seguimos rápidamente con todos ustedes, todavía tenemos muchas cosas que contarles. Por ejemplo, ahora lo que quiero es que vean el cartón que ha sacado el Gobierno de España y que ya no deja dudas, el tema de los viajes procedentes del Reino Unido, como ponía el Gobierno de España, decide. Fue algo que ayer lo vivimos en vivo y en directo, porque justo acababa de decidir el Gobierno de España suspender los vuelos de entrada procedentes del Reino Unido, una medida que se ha hecho efectiva hoy, día 22 de diciembre, y del que esta suspensión quedan excluidos los nacionales, o sea, los ciudadanos españoles o los residentes en nuestro país. Además de temas de aeropuertos, se va a reforzar también el control fronterizo con Gibraltar para evitar que sea un paso de entrada. Y todo esto motivado, ¿por qué? Pues ya lo saben, por la mutación del virus de la COVID-19 que se está dando allí en el Reino Unido, que es un 70% más contagioso que el actual. Que el actual, a partir de la vacuna, pues nos dará muchísima más tranquilidad. Más información. Vizcaya, Comisión de Transportes en las Juntas Generales. El titular del departamento, Miguel Ángel Gómez Villar, atendía las peticiones de los partidos de la oposición, explicaba los presupuestos y algunas de las medidas que se están poniendo en marcha para mejorar la atención en definitiva de los viandantes. Pues, por ejemplo,
viandantes, o sea, de los que van a viajar en el autobús, ya pueden subir por delante la puerta delantera con una mampara que se ha puesto al conductor, y además se va a permitir también pues que se pague en monedas. Le escuchamos y lo explica el porqué. Va al instituto y se le ha olvidado la tarjeta Bari. ¿Qué hacemos? ¿Le dejamos en la parada? O a una señora de 80 años que se le olvida la tarjeta Bari, ¿y qué hacemos? ¿No la posibilitamos que pueda pagar en efectivo? ¿La dejamos en tierra? ¿O a cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad? ¿O a usted y a mí? Con lo cual, yo lo que le quiero decir es que el pago en efectivo es muy residual en Bizkaibus, no supone ningún riesgo para los trabajadores y trabajadoras cobrar en efectivo. Como le decía, en muchas líneas el importe es casi mínimo de lo que se cobra, y bueno, pues vamos a avanzar en que la Bari es un buen soporte, en que se pueda pagar, pero vamos a avanzar en todo tipo de medios de pago. También me estoy acordando, si quitaríamos el efectivo, por ejemplo, ¿qué haría la gente mayores de 65 años con la Guisatran? Que hay mucha gente que no usa tarjetas de crédito, ¿cómo recargarían su Guisatran? En sitios, por ejemplo, bueno, pues si en las cabinas no se cogería dinero en efectivo, ¿qué haría una persona que no tiene una tarjeta de crédito y quiere recargar su Guisatran? Que generalmente son personas, bueno, pues a partir de 65 años, a ver cómo lo harían. Y bueno, y luego me comentaba el tema de las mamparas. Bueno, el tema de las mamparas, nosotros en Bizkaibus lo que hicimos fue no correr e intentar poner la mejor solución a las mamparas, y sobre todo pedimos a las empresas que hablarían con los comités de empresa, con los comités de salud de todas las concesionarias, y que se pusiesen las mamparas homologadas. Ya sabemos que en Bizkaibus hay diferentes marcas de autobuses, y dentro de esas marcas de autobuses también diferentes modelos. Entonces, eso nos ha llevado un tiempo, pues porque ha habido que, primero, buscar las que estaban homologadas, ha habido una demanda en todos los sitios, pero bueno, a nosotros con la separación que hemos tenido entre los pasajeros y los conductores no ha habido problemas, y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, pues ir retirando esas cadenas para que la gente pueda entrar por la puerta delantera y salir por la trasera, como se ha hecho siempre. La mayoría, todas las mamparas están instaladas. Si en alguna se detecta que hay cualquier tipo de problemas, pues se mirará y se arreglará. También quiero recordar que el tema de la esterilización de mamparas es una petición unánime de todos los comités de empresa de todas las concesionarias de Bizkaibus, que así lo expresaron, nos pareció bien. Nosotros hemos puesto todas las mamparas que sean homologadas de esas marcas para que reúnan todos los requisitos de seguridad. Se tienen que también validar en la ITV, pues para que, bueno, pues para que todo esté correcto y no tengamos ningún problema. Y sobre todo, pues hombre, yo he visto pues en otros medios de transporte y sobre todo fuera de aquí, pues lo que se ha puesto, y yo lo que sí que quería es que cumpliesen todas las normas de seguridad y bueno, y que sean una cosa digna como es Bizkaibus. Entonces, pues yo sé que esto hoy no tocaba aquí, pero ya que me lo ha preguntado no tengo ningún problema en decírselo. Este es el porqué también de las medidas que se están implantando en los Bizkaibus, pues para mejorar y dar más comodidad a los usuarios de los mismos. Por cierto, ya saben que variarán los horarios de Bizkaibus y de los trenes de Renfe durante las fechas navideñas. También estos días en el mes de diciembre son las reuniones, son los balances. Por ejemplo, el patronato del Museo de Bellas Artes, que se ha reunido en su habitual reunión, como decimos, y ha aprobado el inicio de las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes en septiembre del año 2021. Ahí vemos a los integrantes. Veíamos precisamente al alcalde de Bilbao, a Juan Mari Aburto, ya en plena recuperación, también al diputado general de Vizcaya, Unai Rementería, junto a Bingen Zupiria, por ejemplo, portavoz del Gobierno vasco y responsable de Cultura. Lo que han acordado es que el patronato del museo respaldará el programa de ampliación diseñado por Norman Foster y Luz María Uriarte. El museo podrá seguir
abierto parcialmente durante la práctica totalidad del calendario de ejecución de las obras, cuya duración se estima en 21 meses. La ampliación permitirá mantener abierta una parte importante del edificio antiguo del museo, el menos afectado por las obras, al que se podrá acceder desde su entrada original, en donde se habilitará una rampa provisional para facilitar el acceso. En la reunión también se ha hecho un balance del 2020, donde se ha destacado el esfuerzo realizado por mantener el museo activo a lo largo de todo el año y con su equipo, no solo a pleno rendimiento, sino realizando un esfuerzo que forma parte de un balance que no se basa únicamente en los datos de audiencia, sino, dicen por encima de todo, en el logro de haber conseguido mantener el museo al servicio de la sociedad. Que no es fácil, mantener un museo como el Museo de Bellas Artes, además abierto, con la que está cayendo, pues un poquito con la que está cayendo en todos los sectores. Y antes veíamos y escuchábamos al consejero de Educación, ahora es el momento de hacerlo con el Departamento de Desarrollo Económico, la consejera Arantxa Tapia. Al igual que el resto de consejeros, les toca ir al Parlamento, presentar el presupuesto de su departamento, las prioridades, las propuestas o responder a las preguntas de los partidos de la oposición. Esta es la exposición que hacía de la cuantía y objetivos del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco para el próximo año 2021. Se trata de que empresas vascas que puedan adquirir otro tipo de empresas o se vayan a producir algún tipo de fusiones, podamos de alguna forma tratar de ayudarles a que sea más fácil ese proceso de fusión, consolidación o adquisición. El Estatuto de la Mujer Agricultora lo hemos trabajado en más de una ocasión en esta Cámara, por tanto, está muy claro cuáles son los criterios y cómo se trabajan. El tema del Basque Wine, hablaba usted de los 50 millones de euros, creo, esta legislatura. En cuanto me hablaba del objetivo de reducción de gases de efecto invernadero, evidentemente no lo tenemos que hacer solos, pero cada uno tiene que hacer su parte para que entre todos consigamos los objetivos que nos hemos planteado a nivel europeo y a nivel mundial. Me hablaba el señor Gil del objetivo de la reducción de la tasa de desempleo. Bueno, me temo que vamos a tener todavía un año bastante difícil, el año 21, y desde luego todo lo que consigamos bajar por debajo del 1%. Hay dos obras, la de Mutriku que no se ha iniciado y la de Orio que se ha retrasado, se ha pospuesto en estos momentos, y a eso hace referencia la inejecución. Me hablaba del crecimiento en ASI. Evidentemente ASI tiene que crecer porque tiene muchas políticas que desarrollar y muchos programas que poner en funcionamiento. En cuanto al tema de emprendimiento, de los 7,3 millones de euros, me hablaba de que hay algunos programas que no se han ejecutado del todo. Efectivamente, el programa Ekintzaile, hay una serie de emprendedores trabajando y aquellos que se puedan incorporar, al que se dedicará 350.000 euros y 2 millones de euros a un programa nuevo para incorporar a la PYME a la introducción y al uso de esas tecnologías de inteligencia artificial, a que realmente sean casos de uso. En temas de atracción de talento, me comentaba también, bueno, además del programa Ikerbasque, que está gestionado desde el Departamento de Educación, pero donde también atraemos talento, es importante, creo que lo decía el señor Otero, no solamente atraer, sino también, allí es donde se definen las actuaciones, y en Txingudi hay un convenio entre diversas administraciones que tenemos que llevar a cabo, y usted sabe que tenemos, además, por ser de la zona, muchas tareas en la recuperación de esa marisma. El tema del Basque Wine y la promoción, evidentemente, no solo para vinos de Rioja Alavesa, también están, y creo que lo comenté además en esta Cámara recientemente, creo que fue el pasado viernes, no solamente al vino de Rioja Alavesa, sino a la sidra, a la cerveza y al chacolí. Eso es lo que queremos fomentar, y no solamente de forma internacional, sino desarrollo industrial. Hace usted referencia al programa Fincatus. Evidentemente, en el programa anterior, en el presupuesto anterior, 2020, esos 100 millones figuraban en nuestro departamento. En este momento figuran aparte, como usted habrá visto, y probablemente también el consejero de Hacienda y Economía y Hacienda lo comentó. Por tanto, esa es la reducción. Sin embargo, también le tengo que decir que hoy mismo en Consejo de Gobierno
bueno, pues como consecuencia de que hay 30 millones de euros que habíamos aportado a unos avales que no ha sido necesario para esos proyectos de carácter estratégico que queremos impulsar, fomentar, ayudar, colaborar, como usted lo quiera llamar. De ahí el incremento de la partida. La transferencia antes, creo que en una de las transparencias aparecía, bueno, pues la cantidad de instrumentos que tiene el departamento para trabajar esas políticas que se han definido, empezando desde SPRI, BTI, el Ente Vasco de la Energía, ASI, IOBE, bueno, el ICA, todo Sprilur, todos esos entes de pymes a las que tenemos que ayudar. Evidentemente las grandes, no podemos dedicar este tipo de programas a las grandes y es a las pymes a las que tenemos que ayudar, y ahí van dirigidos esos 3 millones de euros. Y los 11 millones de lo que denominamos reshoring es algo que también hemos comentado en esta Cámara. Si precisamente hemos visto que tenemos que relocalizar algunas de las cadenas de suministro y algunos de los eslabones de esa cadena que teníamos alejados, pues evidentemente queremos ayudarlos a que eso sea así de la mejor manera posible. Y también estamos en ese proyecto de digitalización al que se dedican también bastantes recursos. En cuanto a la gestión de residuos, estamos finalizando ya la elaboración de un plan de residuos que ustedes verán que es bastante ambicioso, donde se trata de recuperar al máximo los residuos de tal manera que podamos de verdad trabajar en esa economía circular, y observarán ustedes que en la Ley de Administración Ambiental que está en esta Cámara también abogamos porque el 40% de los materiales que se utilizan en la obra pública provenga del año 2021. Por eso no existen recursos para ello. Me hablaba del almacenamiento. Bueno, tenemos por una parte el almacenamiento de gas en gaviota, que ya se está realizando, y en cuanto al almacenamiento energético, desde luego, desde el punto de vista de la I+D+I hay multitud de proyectos en ese sentido, y el único proyecto o dos únicos proyectos reales que tenemos en estos momentos, uno más avanzado que el otro, que ya se están trabajando, son los proyectos que está gestionando Irizar en sus autobuses eléctricos y por otra parte CAF en sus trenes. Por tanto, sí existen algunos proyectos a lo largo del pasado año y que en este año 2021 pretendemos llevar adelante. Y se los voy a comentar. En biomasa, geotermia y autoconsumo se han gestionado 800 expedientes desde el EVE por 8 millones de euros. En eficiencia en administraciones públicas, en terciario y movilidad, 550 expedientes por un valor de 4 millones de euros, más todo lo que han sido los renoves. Por tanto, no solo nos dedicamos a los grandes proyectos, sino también a los pequeños. A la grande y industriales y nuevo empleo, sobre todo en empresas, el Bidratu, en empresas que en especiales dificultades, y el programa de zonas desfavorecidas, que desde luego para nosotros tiene especial relevancia. Ya se trabajó en esta Cámara en una ponencia y pretendemos continuar trabajando a lo largo de los próximos años, y en este ejercicio 2021 le hemos dedicado 12 millones de euros. Por tanto, un proyecto de presupuestos que es expansivo y que además queremos trabajar específicamente en zonas desde Euskadi. Haciendo que además desde el primer sector, y él también lo señalaba, fomento de lo local, de producto kilómetro cero, porque además es un producto de calidad y donde la trazabilidad desde luego está garantizada. Señor Casanova, siento decirle, el blockchain también está, porque está precisamente en la trazabilidad, por ejemplo, del producto local. No se nos ha olvidado ninguna palabra. Y también señalar que desde el punto de vista de producto ecológico el Gobierno haya trabajado, sino porque es un fruto de una política continuada durante muchísimo tiempo, referentes por nuestras actuaciones, pero no nos conformamos. Tenemos que continuar siendo muy intensivos en este tipo de actuaciones, porque es de la manera en la que vamos a continuar trabajando. Y desde luego la Ley de Transición Energética y Cambio Climático creemos que va a ser, junto con el Plan Estratégico de Transición Energética y Cambio Climático, van a ser las dos grandes políticas, las dos grandes palancas que nos van a permitir que y el presupuesto asociado a esas políticas están de acuerdo con los objetivos que nos hemos planteado. Luego, bueno, al menos me reconocerá usted, somos coherentes. La actualidad económica nos llama otra vez a nuestra puerta, porque hay sectores especialmente castigados y a los que atendemos profusamente en este espacio, como es el sector de la hostelería, el sector de comercio, pero nos hemos olvidado mucho del sector del turismo. Y ayer mismo salían a las calles de Bilbao, también lo hacían seguramente en otras comunidades autónomas, en una manifestación que partía desde la plaza de Moyúa y hasta el Ayuntamiento de Bilbao, bajo el lema "Todos somos turismo", SOS, Turismo Euskadi, porque la falta de turismo nos afecta
a todos. Y es verdad, si es que nos hemos olvidado de ellos. Koldo García Arizmendi, de Erandio Bidaiak, Arratsaldeon, muy buenas tardes, Koldo. Arratsaldeon, Yolanda. Es verdad, perdónanos, que nos hemos olvidado de vosotros, vamos. Sí, porque realmente nuestro sector no es un sector, digamos, de urgente o de necesidad momentánea, ¿no? Porque mentalmente el salir, el cambiar de aires, el aprender, el tener cultura, conocimiento de otros sitios y demás, es necesaria para la salud mental también, ¿no? Pero digamos que no es tan necesario como parece ser, por ejemplo, pues tomarse un café o desayunar en el bar, ¿no? Aunque lo podemos hacer en casa. Entonces... Pues no te creas que hay gente que necesita viajar, porque dice, es que este año no soy yo, necesito viajar. No es que necesite descansar, necesito salir. Efectivamente, cuando hemos estado con las restricciones que no puedes salir del municipio, hasta decir, oye, me apetece ir a Bilbao, me apetece ir a Plentzia, eso mismo ya te corre por dentro y la gente tiene necesidad. Nosotros llevamos muchos años trabajando con grupos y grandes viajes y además pues dentro de un club de amigos de Buen Viajar que se creó hace años y la gente tiene ganas de volver a ver a esos amigos de Aretxabaleta o de Berriz o de Durango, de Logroño, de Santurtzi, de Baracaldo y la gente dijo, si es que tenemos ganas de salir, de volvernos a ver, de hacer ese crucero y claro, pues se sufre pues mucho porque dice, no puedo salir, no puedo ver a los amigos, hay mucha gente que vive sola, que son pues viudos o solteros y en este tipo de viajes, en este tipo de asociación y de viajes de grupo, pues hay un gran sentimiento de serenidad y de necesidad. Koldo, ¿cómo lo estáis pasando? Nosotros muy mal, hay que decirlo con un dramatismo total. Nosotros llevamos desde marzo 9 meses sin vender absolutamente nada. Además, se agrava porque, por ejemplo, en nuestro caso, que eran grandes viajes, teníamos un viaje a Alaska para 70 personas, teníamos un crucero por el Sena de 100 y pico, es un viaje de grupo que se programa con mucho tiempo, es decir, teníamos todo el año ya prácticamente vendido y teníamos nuestras ganancias, es decir, un viaje que, por ejemplo, cuesta 1.000 euros, pues los márgenes comerciales de las agencias de viajes andan entre el 8 y el 16%, dice, bueno, ya tenía ganado un dinero. Bueno, pues ahora hay que devolverlo, porque así lo dice la ley de viajes combinados, tienes que devolver todas las señales que te han entregado, incluido tus honorarios, con lo cual, aparte de no vender nada, has tenido que devolver o ir devolviendo en la posibilidad de que nosotros recibamos ese dinero que hemos dado a las grandes compañías, áreas y demás, joder, esto es muy difícil de aguantar. Al principio teníamos los ERTEs, una gran ayuda para los trabajadores y luego para los autónomos también teníamos otras ayudas de la mutua, pero desde el momento que puedes abrir, las ayudas han desaparecido. Pero claro, estás abierto y no puedes viajar. Dice, oiga, no, está prohibido viajar, entonces, ¿para qué abro? ¿No? ¿No puedo viajar? O sea que como agencia de viajes y al terminarse ese confinamiento primero extremo, los trabajadores volvieron del ERTE y luego no os han permitido volver que estos trabajadores volvieran otra vez al ERTE. Hay un ERTE que es cuando baja la facturación un 75% respecto a la fecha anterior y te puedes acoger a ese ERTE, pero durante un tiempo. Luego ya te dicen, oiga, pues tiene usted que despedir al trabajador o hacer una moratoria, porque la mayoría de los trabajadores, nosotros éramos en plantilla 5, habíamos crecido mucho, de hecho habíamos cogido una persona de Rentería el 25-24 de febrero, porque teníamos un año muy bueno, muchas perspectivas buenas, y en marzo tuvimos que despedirla. Entonces, es imposible mantener una estructura de 2, 3, 4 trabajadores si no tienes ingresos. Entonces, bastante con convivir de los ahorros. Por eso decíamos, y lo comentamos ahí en la manifestación, que el drama es total, porque yo hablando con compañeros de la Asociación de Comerciantes de aquí de Erandio, pues a los hosteleros, pues estáis pasando las canutas, pero por lo menos
abrís y vendéis un café o una cerveza o una comida y con eso pues vas mal tirando, pero es que nosotros nos dicen, oiga, usted puede abrir la persiana, pero si no me dejáis vender, no vendemos nada. Entonces es un drama para muchas familias. A nivel, efectivamente, de agencias de viajes, no sé, me imagino que un planteamiento, espero que sea el último, es el de cerrar. Pero, ¿y qué otros planteamientos o qué otras propuestas de ayuda salen de estas reuniones? Mira, nosotros estamos peleando porque se ofrezca un rescate. Un rescate como se ofreció a las grandes empresas, a los astilleros, a las acererías, incluso a las cadenas hoteleras y no digamos los bancos. Ha habido momentos y sectores que el gobierno ha tenido que rescatar, porque si no se hundía. Y aquí lo que puede pasar que el día que se pueda viajar no hay agencias de viaje. Porque ¿cuánto se puede aguantar con los ahorros? 8, 9, 10, 12 meses. Y si se puede aguantar, porque claro, yo por ejemplo, ya tengo una edad, unos años, llevamos muchos años con la agencia, llevamos 21 años, más luego el nivel de trabajo de cuenta ajena, pues tienes unos ahorros y dices, bueno, voy tirando, voy a aguantar. Pero tiene que ir por ahí. El tema de un rescate de ayuda directa, porque los préstamos, los ICOs, que están muy bien, con un interés muy bajo, una carencia de 2 años, etcétera, pero tienes que devolverlo. Y si no vendes, no puedes devolverlo. Y luego hay otra cosa, nosotros pedimos cambiar la ley de viajes combinados. La ley de viajes combinados nos hace a nosotros responsables. A las agencias de viajes, hace unos pocos meses, 3 o 4 meses, el señor Garzón, el ministro de Consumo, pues comentó, que las agencias tienen una obligación de devolver. Hombre, yo le diría, señor Garzón, si no tenemos el dinero nosotros, si el cliente nos da la señal para hacer un largo viaje, por ejemplo, un viaje que cueste 3.000 euros, te da una señal de 1.000 euros y tú esa señal le das a la compañía aérea, le das al hotel, le das al museo, a la visita cultural, etcétera, y te quedas con el 10% de esos 1.000 euros. Entonces dices, si no tengo yo la señal, tengo que pedirla y me tengo que, digamos, judicialmente reclamarla si no me la dan, porque de repente el dinero ha desaparecido, las compañías aéreas no tienen dinero, los hoteleros han cerrado. Dice, oiga, ¿cómo usted me hace a mí responsable de que yo tengo que devolver ese dinero cuando no lo tengo? Entonces, esa ley tiene que cambiar de arriba abajo. Claro, porque si vosotros tenéis la obligación de devolverlo, pero a quien vosotros ya habéis pagado, digamos, o habéis dado la entrada en representación de ese turista, ¿no tiene también la obligación de devolver ese dinero a vosotros? Pues tiene la obligación de devolverlo, o se crearon unos bonos, el gobierno les autorizó a dar unos bonos para canjear en un tiempo de entre 12 y 15 meses para volver a hacer ese viaje, pero con la posibilidad de que el cliente final pueda decidir si quiere el bono o quiere el dinero. Entonces, ellos en principio dicen, bueno, te doy el bono, pero si el cliente no acepta el bono, tienes que reclamarle ese dinero y tienes que reclamarlo si ellos están en disponibilidad de tener, porque no olvidemos que esto es una economía circulante, que vendes, tienes una facturación y con eso vas, digamos, entre comillas, comprando nuevos servicios. Si de repente se corta digamos, esa economía circulante y se deja de suministrar, cae por una pata, pues es imposible. Es decir, no hay dinero. Es decir, el dinero no está circulando porque dice, oiga, yo no viajo, yo no puedo comprar, el del hotel. Es decir, es toda una cadena. Y entonces te dice, oiga, y dice, no, pero reclame usted judicialmente. Ya es otro gasto. Es decir, yo tengo que reclamar judicialmente contra Lufthansa, una compañía aérea fuerte, pues fíjate lo que puede durar, los años que pueda, y a lo mejor, y claro, pleitear. Y a la vez, claro, tú puedes recibir un pleiteo del cliente. El cliente dice, no, la ley de viaje combinado usted me tiene que devolver. Oiga, pero eso no lo tengo yo. Ah, bueno, me da igual, usted devuélvamelo a mí. Entonces, sois la diana, estáis ahí en medio y encima sois la diana. Por eso decimos que, por un lado, bueno,
tenemos que resistir hasta que la gente empiece a volver a viajar, que tiene muchas ganas y que va a volver a viajar, pero hay que resistir. Por otra parte, necesitamos un rescate directo, si no quieren que el sector desaparezca, ¿eh? Y luego esa ley tiene que cambiar. Es un absurdo. Es decir, esto no es que yo tengo un frasco de colonia que ya lo he pagado y ahora lo vendo, y tengo mi imagen comercial, sino que es un servicio, no es un frasco. Entonces, tú me das la señal, yo le doy digamos, al que fabrica las colonias, en este caso la compañía aérea, es el hotel y demás, y ellos es una diana muy grave. Y Koldo, este plan de rescate, ¿a quién lo solicitaríais? ¿O a quién va dirigido? ¿Al gobierno central, al gobierno vasco, a la Diputación? Los pasos serían hacia el gobierno vasco, porque ya tiene competencias, pero igual que en otros sectores, bueno, están las famosas ayudas económicas que van a venir de Europa, que van a venir, no sé, igual que la vacuna, pero no acaba de llegar, y se tendría que ser el gobierno central. Ahora, si el gobierno vasco tiene capacidad, dice, oye, mira, yo voy a salvar mi tejido en cuanto al pequeño comercio, porque aquí estamos hablando siempre el grande comercio, las agencias en cadenas que corresponden, por ejemplo, también a la cadena Hoteles Barceló o Air Europa, las agencias de viajes Halcón, pues bueno, pues pueden resistir o desviar sus trabajadores, por ejemplo, hacia otros menesteres. No sé, estoy pensando en Eroski, por ejemplo, las agencias de viajes Eroski, ¿qué ha hecho con sus trabajadores? Bueno, pues a mover palés y demás. Y ya ha solucionado, en teoría, el problema. Pero las agencias de viaje minoristas, que no dependemos de una gran cadena, si el gobierno vasco y en ende el gobierno español no quiere que desaparezcamos, pues tendrán que hacer un rescate, y algo así, como se ha hecho con astilleros, con acelerías, con grandes empresas o con la banca, ¿no? Claro, es que te estoy escuchando, Koldo, y me acuerdo, pues, por ejemplo, declaraciones de Javier Hurtado, el consejero de Consumo. Y ¿a vosotros cómo se englobaría? Como pequeño comercio, como comerciantes no estáis incluidos. Por lo tanto, quedaríais fuera de su área de... Y somos pequeño comercio. De hecho, nuestro epígrafe es intermediarios del comercio. Intermediario del comercio. Nuestro epígrafe. Luego ahí tendría que estar. Lo que pasa, hay otros sectores que han bajado las ventas, pero cada uno individualmente según su resistencia. Por ejemplo, una mercería. Sí. Una mercería como tal, las mercerías no van a desaparecer. Pero las agencias de viajes sí pueden desaparecer. Porque, pero no ya una o dos, sino todas, absolutamente todas. Actualmente en el área del Gran Bilbao hay agencias muy fuertes, pues que están con la presión baja, estamos todos, porque si no vendes, entonces, si ellos no quieren que lo que ellos, no sé si me explico, es decir, habrá mercerías que pueden resistir la bajada de ventas y habrá otras que no. Pero habrá algunas que sí puedan resistir, pero en el tema de las agencias de viaje ninguna puede resistir. Está muy claro, la mercería vende hilo y tiene el hilo y cualquiera en su casa pues necesita y se va, pero vosotros vendéis viajes, no vendéis panes, y claro, y la gente no viaja pues porque no sabe si puede o no sabemos. No puede, porque tiene miedo, lógicamente, como todo ser humano, no puede, porque está prohibido salir. Ahora mismo no podemos salir de Vizcaya y hasta hace poco no podíamos salir del municipio. Y luego igual puedes salir de la comunidad, pero no puedes salir de la comunidad, no puedes ir a Nafarroa, no puedes ir a Cantabria. Entonces, lo que quiero decir que ya no es cuestión de saber hacer las cosas bien de la mercería, y perdón, la mercería, o digo, tienda de ultramarinos o una panadería. Ya no es que yo lo haga mal y el otro haga bien y yo me muera porque lo hago mal, sino que las agencias de viajes, todos, absolutamente todos, se llame como se quiera llamar la agencia, Erandio Bidalla o Halcón o Corte Inglés o Biblos, ninguno estamos vendiendo nada. Es decir, es todo el sector el que se va a caer o se está cayendo, porque hay muchas agencias que han cerrado. Es decir, nosotros
hemos cerrado nuestro comercio que teníamos alquilado, pero tenemos otra oficina, tenemos la licencia y podemos seguir vendiendo, ¿no? Pero hasta un punto, es decir, el sector de las agencias de viaje va a caer como están cayendo hoteles. Es decir, en España se están vendiendo hoy en día 1.200 hoteles. De pequeñas cadenas de hoteles independientes, porque las grandes cadenas te dicen, bueno, pues la cadena Meliá o Sheraton, pues cierro estos dos, pero abro en Bali o en Vietnam o en Camboya. Pero ese otro sector que se está cayendo y dice, ¡pumba! Es decir, en Bilbao se abrieron un montón de hoteles, y bueno, pues puede ser que si esto sigue así, pues cuando se pueda viajar, pues habrá que a ver quién compra los hoteles. Y eso pues despida a todos los trabajadores, que eso es otro drama, claro, como en nuestro caso, que hemos tenido que despedir dos trabajadores. Claro, luego también las consecuencias, lógicamente, en el tema del empleo. He leído a raíz de la manifestación de ayer, que por otra parte creo que, o sea, ayer fue en Bilbao, pero también ha habido manifestación de las agencias de viajes en otros puntos del Estado, ¿no? Porque el problema es el mismo. No, es en todo el Estado español, se están moviendo las agencias de viajes en Madrid. Hace poco hubo una agencia de viajes, además se hizo muy famoso el vídeo viral, porque esta chica llegó a afirmar que prefería morirse de COVID que de hambre, ella y su familia, porque ella era el único sustento de que tenía la agencia y lógicamente pues estaba sin vender. Entonces no es que son las agencias de Vizcaya, como en nuestro caso, o de Euskadi o de Euskal Herria, ¿no? Es de todo el Estado español el problema, porque no está viajando nadie. En verano se movió algo a nivel de irse a Tenerife, de irse a Baleares, pero muy poquito, y normalmente es un tipo de viajero que se hace la reserva, coge el vuelo y el hotel y punto, ¿no? Nosotros en su día apostamos, y la mayoría de las agencias, por el viaje grande, que ya necesita una organización y unos conocimientos. La gente cuando va a Argentina, pues si vieron de nosotros, por ejemplo en mi caso he estado 10 veces en Argentina con grupos, pues ya le dice, bueno, pues vamos por aquí, vamos por allí, hacemos en esta época de fecha que se ven ballenas, no está, no. Entonces, esto ha desaparecido totalmente. Es decir, en verano se movió algo muy poquito, pero a nivel individual, que uno cogía el apartamento o el hotel, pero no recurría a las agencias. Claro, vosotros venís además del problema ya generado por Internet, de sustituir el ir a una agencia por yo me lo busco y así gasto menos o me sale más barato. En nuestro caso, que era viaje grande y especializado ya en viajes elaborados un poco artesanos, teníamos un viaje a Alaska elaborado por nosotros, son las rutas, son los recorridos, etcétera, y eso nos está salvando el viaje que se compra por internet. Es el viaje fácil, digamos, ¿no? Es decir, cojo un vuelo y me voy a Cádiz y cojo un apartamento. Luego ya allí pues me desplazo en autobús o alquilo un coche. Ese viaje de las agencias ya desapareció hace 5 o 4 años, ya no se ve. Muy poquita era la gente que iba a una agencia, porque hoy en día tú en Google Maps pues hasta sitúas dónde está el hotel, ¿entiendes? Está a 80 metros de la playa o al lado de la iglesia o lo que sea. Antes la gente venía a las agencias porque no tenía esa facilidad o esa herramienta para poder saber dónde iba a ir, y te preguntaba, oye, pues quiero ir a Salou, ¿tú qué me aconsejas? Pero como esa herramienta ya la da Internet, eso ya desapareció de las agencias. Entonces, las agencias, los que hemos subsistido, son los que hemos organizado viajes a la carta, viajes artesanales, grandes viajes a Camboya, Vietnam, Alaska, que ya ahí lo puedes hacer por internet, pero ya es distinto, tienes que saber cuál es la mejor época del año para ir, cómo recurrir, cómo hacer el circuito. Pues es como si dirías, voy a hacer un recorrido por Euskadi y empiezo en Durango, luego me voy a Donosti y luego me voy a Balmaseda. Entonces la gente te va a decir, no, mira, si entras por Durango, primero vete a Balmaseda, luego a Bilbao, luego bajas a Gasteiz y acabas en Hondarribia. No sé si me explico. Perfectamente, eso es, la seguridad de que es un viaje organizado, que la confianza del grupo y la confianza de saber que está todo ya
todo Que preparado. lo recoges y que vas tú con ello. Nosotros, bueno, éramos varios en la agencia, pero yo pues 100 días al año estaba fuera, es decir, viajaba con los grupos, la gente ya va teniendo una confianza porque va al de la agencia, si hay alguna cosita que solucionar estás ahí, entonces la gente recurre a las agencias en esos grandes viajes porque va más tranquilo y más seguro y acompañado por todos los amigos, ¿no? Que eso es muy importante cuando viajas a un sitio desconocido, un gran viaje además, y a un sitio... porque a Koldo le conocimos a cuenta de que el coronavirus les pilló en un viaje, el origen del coronavirus, allí en Perú, un viaje con una aventura con final feliz. Sí, 26 personas que estábamos, el viaje iba perfectamente, de hecho estábamos en los Andes, habíamos subido el día anterior a Machu Picchu, menos mal, pues el punto estrella de Perú, y bajando de Machu Picchu hacia Aguas Calientes, que es una población, luego la cambiaron de nombre y la pusieron Machu Picchu, nos dijeron, oye, el gobierno peruano va a cerrar las fronteras y aquí os quedáis. Bueno, pues ahí, mira, ahí gracias a que éramos 26 y que yo pues tengo bastantes contactos, ya he ido varias veces a Sudamérica, a Perú también he estado 3 veces y demás, pues pudimos movernos y fuimos los primeros que salimos del país en un avión militar y bueno, sí, nos cogió la aventura de los 26, 18... al final cuando vinimos nos hicieron los análisis serológicos, pues habíamos tenido anticuerpos, es decir, incluso una persona se tuvo que quedar allí porque dio positivo en los controles del aeropuerto, aunque era asintomática, y los demás pues también asintomáticos, o tuvimos, en mi caso yo tuve 2 días de diarrea y tal, y luego perfectamente, pero sí, fue duro porque la tensión para buscar con el cónsul, bueno, y con muchas ayudas también desde aquí, desde el gobierno vasco, pero fue un periplo y bueno. Vamos a recordarlo simplemente eso, como una aventura que se pasa una vez en la vida y que se puede contar, porque acabó todo aquello perfectamente. Solamente hubo una persona, pero que luego fue a la vuelta, que estuvo muy grave, pero gracias a que pudimos venir y se le cogió aquí, estuvo en la UCI, porque si nos quedamos allí, claro, cuando estábamos ahí en los Andes decíamos, de aquí no movemos, pues aquí no lo cogemos, porque estamos solos, pero claro, allí el que lo coge fallece. Yo, seguro, porque no hay ni la décima parte de la sanidad que tenemos aquí. Pero la persona esta que estuvo tan grave no es la señora que tuvo que quedarse porque había dado positivo. No. Este señor, salimos de allí, dio negativo, y a los 5 días se ve que ya llevaba el bicho o no le supieron hacer bien la prueba y tal, tuvo que ingresar en el hospital de este que está al lado de Iba, que ahora no me acuerdo, si entre Iba y Donosti, luego le trasladaron a Donosti, a la UCI. Chagorrichu me sale, pero no tengo ni idea, no. Creo que hay otro cerca de Iba, pero bueno, gracias a Dios está bien, estamos todo bien, allí... Lo que pasa es que allí 14 días en la habitación de un hotel y luego otros 16 días en la habitación de casa. Estaba en la habitación de casa como un rey. Me ponía la mujer la comida en la puerta y tal, pues dice, jo, qué maravilla que ya estoy en casa, ¿no? Para esto, ¿no? Pero sí, aquello fue una aventura gorda, pero esta está siendo más gorda. Sí, esta está siendo muy dificultosa económicamente para todos vosotros. ¿Tenéis previsto alguna reunión con autoridades, con entidades, con los gobiernos? Porque habéis hecho una manifestación, pero es una llamada de atención. Esto tiene que seguir. Por ejemplo, nuestra agencia está dentro de un grupo de compra, que se dice un grupo, se llama GEA, donde estamos agencias de toda España, y ahora mismo se está elaborando un nuevo contrato de viajes combinado y se está en conversaciones con el Ministerio de Consumo correspondiente, con el de Turismo, y sí, pero claro, somos muy pequeñitos, no sé si me explico, somos muy pequeñitos y te ponen a la cola y bueno, de esto ya hablaremos, pero es que antes hay que hablar de esto otro y antes hay que hablar del otro, entonces, a pesar, claro, si nosotros seríamos el número
de agentes de viaje como el número de hosteleros, o la fuerza económica de movimiento que pueda tener un banco, pues estaba a solucionar. Pues seguro que estaba a solucionar el problema. Pero bueno, ahí está y gracias a que la gente, en este caso nuestros clientes, están siendo muy comprensivos, están teniendo mucha paciencia, porque claro, nosotros nos tienen que devolver dinero de Alaska, de Chipre, de Francia, para poder luego devolvérselo a ellos. Claro, muchos han estado cerrados, también la Cámara de Comercio nos ha ayudado mucho a través de Miquel Tanabeña, y bueno, pero las cosas van muy despacio y muy lentas para recuperar esas cantidades, ¿no? Es que lo único que se puede decir es que, bueno, pues tenéis que manteneros ahí, aguantar, porque no queda otra, y esperar que con la vacuna pues que todo vuelva poco a poco a la normalidad. Y a ver si para verano 2021, otoño, que si digamos ya se puede viajar, la gente ya va a empezar a reservar pues en primavera y tal, y empezaremos, nosotros teníamos un viaje que llevamos 3 ediciones haciendo, que se llama Nafarroa con botas y cuchara, en plan de andar y conocer los bosques y demás, y empezamos por ahí porque la gente nos dice, joder, aunque sea hasta Nafarroa, que está ahí, a la gente que le gusta la montaña y todo eso, joder, pues... Que tenemos que saber. No, yo me apunto al de Alaska, que promete. A mí ese sí que me ha gustado. Ese... un gran viaje y ahí estamos. Muchísima suerte, ánimo, y de momento a pasar una feliz Navidad y aguantar, que es lo que nos queda. Un beso muy fuerte. Y un beso para todas y todos. Gracias por estar con nosotros, que el 2021 sea muchísimo mejor, que tendría que ser, que este 2020. Él ya le conocen, es Koldo García Arizmendi, de Erandio Bidalla, que es otro de los sectores, el de turismo, concretamente el de las agencias de turismo, que claro, no tienen actividad, no venden. Claro, sí, un ICO, pero un ICO no deja de ser un préstamo. Y el préstamo hay que devolverlo. Y yo no tengo ingresos, pero como tenga que pagar el alquiler de mi lonja y como tenga que pagar los sueldos, pues la verdad es que, pues eso, mucho ánimo a Koldo, mucho ánimo en general a todas las agencias de viajes. Vamos a terminar hoy